Hay personas que caminan por el mundo como si fueran de cristal. Se quiebran con una mirada. Se desmoronan ante una palabra fría. Tú conoces a esas personas. Quizás has sido una de ellas. El mundo no está dominado por los más inteligentes. Está dominado por los más fríos, por aquellos que aprendieron que la necesidad es una jaula y el deseo ajeno, un arma. Maquiavelo no escribió para príncipes. Escribió para quien entiende que el poder no se pide, se encarna. Y el silencio de un hombre frío congela más que 1000 amenazas. Si esto resuena contigo, si sientes que has estado jugando con las reglas equivocadas, quédate. Deja tu comentario al final. Dale like si reconoces la verdad cuando la escuchas. Y suscríbete, porque esto no es motivación, es arquitectura de dominio. Hace 500 años, un hombre en Florencia escribió lo que nadie se atrevía a pensar. No habló de bondad ni de virtud. Habló de cómo funcionan realmente los hombres cuando nadie los mira, y fue odiado por ello. No porque mintiera, sino porque dijo en voz alta lo que todos hacen en secreto. Maquiavelo entendió algo brutal. La gente no responde a la verdad. Responde a la percepción. Y la percepción más poderosa no es la del hombre que habla mucho. Es la del hombre que no necesita hablar. El frío no es ausencia de emoción. Es presencia de control. Es la capacidad de ver a alguien suplicar, manipular, amenazar o seducir, y no mover un músculo. Porque sabes algo que ellos no saben. Quien necesita, pierde. Vivimos en un mundo de adictos emocionales, adictos a la validación, adictos a ser comprendidos, adictos a tener razón, y cada adicción es una manija que otros pueden usar para arrastrarte. Mira a tu alrededor. Observa cómo la mayoría se mueve, siempre explicando, siempre justificando, siempre buscando aprobación, siempre reaccionando. Como marionetas que no ven los hilos, la masa vive en un estado de reactividad perpetua. Alguien los ignora y colapsan. Alguien los cuestiona y explotan. Alguien les retira atención y persiguen como perros hambrientos. No son libres. Son ecosistemas de reflejos condicionados. El ego frágil es el enemigo invisible. No el ego de los demás. El tuyo. Cada vez que necesitas demostrar algo. Cada vez que te ofendes. Cada vez que persigues. Cada vez que explicas. Ahí está, susurrándote que necesitas ganar, que necesitas que sepan, que necesitas controlar. Pero el control nace de la renuncia al control. La influencia nace del desapego. Y el poder nace de no necesitar ejercerlo. Hay una mecánica psicológica que rige todas las interacciones humanas. Se llama reactancia. Es el impulso automático de resistir cualquier cosa que percibimos como intento de limitar nuestra autonomía. Dile a alguien qué hacer y hará lo contrario. Retírale tu energía y te perseguirá. Es tan predecible como la gravedad. Los débiles creen que el poder viene de la fuerza. Los mediocres creen que viene del carisma. Los que entienden saben que viene de la indiferencia calibrada. Porque el ser humano no desea lo que tiene, desea lo que no puede tener. No valora lo que le persigue, valora lo que se aleja. No respeta lo que suplica, respeta lo que no lo necesita. Esta es la paradoja del poder. Se obtiene dejando de buscarlo, se multiplica retirándolo, se solidifica volviéndose indiferente a su ausencia. Ahora escucha con cuidado. Lo que sigue no son trucos, son leyes. Leyes que gobiernan el tablero invisible en el que todos jugamos. Y quien las conoce, deja de ser pieza. Se convierte en jugador. La ausencia gobierna más que la presencia. La gente no extraña lo que tiene. Extraña lo que pierde. No valora tu presencia constante. Valora tu ausencia inesperada. El hombre que siempre está disponible no genera deseo. Genera comodidad,
Y la comodidad es el veneno del respeto. Piensa en tus relaciones. Pareja, amigos, trabajo. Cuando estás siempre ahí, siempre disponible, siempre respondiendo, siempre dando, te vuelves parte del decorado. Invisible, dado por hecho. Pero retira tu energía sin explicación, sin drama, simplemente retírala, y verás cómo lo que era indiferencia se convierte en curiosidad. Lo que era descuido se convierte en atención. El poder no está en estar, está en decidir cuándo no estar, y hacerlo sin culpa, sin necesidad de justificación, como el océano que retira la marea. No pide permiso, simplemente se va. El silencio es la forma más elocuente de desprecio. Todos temen ser ignorados. Es un miedo primario, ancestral, porque en la tribu primitiva ser ignorado era ser exiliado, y el exilio era muerte. Ese miedo sigue vivo en el cerebro moderno. Por eso la gente habla demasiado, explica demasiado, se justifica demasiado, porque el silencio los aterroriza. Pero el hombre frío entiende que el silencio es una herramienta. No es ausencia de respuesta. Es la respuesta más clara que existe. Cuando alguien te ataca y no respondes, tu silencio se convierte en un espejo. Refleja su inseguridad, amplifica su vacío, los obliga a enfrentarse a sí mismos. Y eso es insoportable. El silencio no es pasivo, es activo. Es una declaración. Dice, no necesito explicarme ante ti. No necesito tu aprobación. No necesito que entiendas. No necesito nada de ti. Y esa falta de necesidad es aterradora para quien está acostumbrado a provocar reacciones, porque entienden, aunque no lo admitan, que no tienen poder sobre ti. Quien reacciona, revela su punto débil. Cada reacción es una confesión. Cada defensa es una admisión. Cada justificación es una señal de que tocaron algo real. El hombre seguro de sí mismo no necesita defenderse. No porque sea invulnerable, sino porque no depende de tu percepción de él. Observa a las personas cuando son criticadas. Los inseguros se explotan. Los mediocres se justifican. Los que poseen poder real simplemente observan. Y esa observación sin emoción es más demoledora que cualquier contraargumento. Porque cuando no reaccionas, el atacante se queda sin combustible. Su provocación cae al vacío. Y en ese vacío, su propia inseguridad hace eco. Se ven ridículos, desesperados, y lo saben. La frialdad no es crueldad, es economía emocional. Es negarse a gastar energía en batallas que no merecen librarse. Es entender que la mayoría de los conflictos son pruebas de poder. Y la forma de ganar una prueba de poder es no participar. La escasez genera obsesión. La abundancia genera indiferencia. Esto aplica a todo. Tiempo, atención, afecto, disponibilidad, respuestas. Cuando algo es escaso, se vuelve valioso. Cuando es abundante, se vuelve barato. Tú decides en qué categoría caes. El error que comete la mayoría es creer que dar más genera más tiempo, más atención, más explicaciones, más demostraciones de amor. Y luego se sorprenden cuando son tomados por sentado, cuando son descartados, cuando son reemplazados, porque dieron sin estrategia, sin filtro, sin medida. Se volvieron predecibles. Y lo predecible es invisible. El hombre frío administra su energía como un recurso limitado, no porque sea tacaño, sino porque entiende que el valor no es intrínseco, es percibido, y la percepción depende de la escasez. Retira tu tiempo, retira tu atención, retira tu disponibilidad emocional, no como castigo, sino como política, y observa cómo lo que te ignoraba comienza a buscarte. Como lo que te descartaba comienza a valorarte, como lo que te daba por sentado comienza a perseguirte. El poder nunca se demuestra, se irradia. Los débiles necesitan demostrar su valor, los inseguros necesitan probar su inteligencia, los frágiles necesitan exhibir sus logros, y al hacerlo, confiesan su necesidad. Confiesan que dependen de tu validación, y esa dependencia los convierte en esclavos.
El verdadero poder no anuncia, no explica, no se justifica. Simplemente es, como el sol no necesita convencerte de que es brillante. Simplemente brilla, y si no lo ves, es tu problema. Cuando dejas de necesitar que otros sepan quién eres, algo cambia en tu presencia. Te vuelves impenetrable. Las opiniones ya no te alcanzan, los halagos no te inflan, los insultos no te quiebran, porque tu valor no depende de la percepción externa, depende de tu propia certeza interna, y esa certeza, aunque invisible, se siente. La gente la detecta, no en lo que dices, sino en lo que no necesitas decir, en tu postura, en tu mirada, en tu capacidad de estar completamente cómodo en el silencio mientras otros se desesperan por llenarlo. La vulnerabilidad sin poder es debilidad. La vulnerabilidad con poder es arma. Te han mentido. Te dijeron que ser vulnerable es ser auténtico, que abrirte es ser valiente, que mostrar tus heridas es ser humano. Y es cierto, pero solo si ya tienes poder. Porque la vulnerabilidad sin marcos de poder no genera conexión, genera desprecio. La gente no respeta a quien se abre desde la necesidad, respeta a quien se abre desde la elección. El hombre frío puede permitirse momentos de vulnerabilidad porque su frialdad es la regla, su vulnerabilidad es la excepción, y la excepción es valiosa precisamente porque es rara. Pero si vives en un estado de constante apertura emocional, de constante necesidad de ser comprendido, de constante búsqueda de empatía, te conviertes en un pozo sin fondo, y nadie quiere estar cerca de un pozo sin fondo, porque succiona, porque agota, porque nunca es suficiente. Primero construye tu fortaleza, luego decide cuándo abrir la puerta, y a quién, y por cuánto tiempo. Porque la vulnerabilidad debe ser un regalo, no una mendicidad. La retirada estratégica confunde más que el ataque. Todos esperan que pelees, que te defiendas, que entres en la batalla. Y cuando no lo haces, cuando simplemente te retiras sin explicación, sin drama, sin darles el conflicto que esperaban, su cerebro entra en cortocircuito. Porque la retirada no es capitulación, es declaración de irrelevancia. Les dice, no vales mi energía. Esta batalla no merece librarse. No te temo. Simplemente no me importas. Y eso es devastador. Porque quitarle importancia a alguien es peor que odiarlos. El odio al menos es reconocimiento. La indiferencia es ausencia. El hombre frío sabe cuándo retirarse, no porque esté huyendo, sino porque ha calculado que ese terreno no merece defenderse, que esa persona no merece su atención, que ese conflicto no merece su energía. Y se va, sin explicar, sin justificar, sin mirar atrás. Como un rey que abandona un tablero porque ya no le interesa el juego. La expectativa no cumplida genera más impacto que la promesa cumplida. La gente no recuerda lo que diste, recuerda lo que no diste. No valora lo predecible, valora lo inesperado. No extraña tu consistencia, extraña tu ausencia. Por eso el hombre que siempre dice que sí, no genera respeto, genera expectativa. Y la expectativa es una trampa, porque una vez que estableces un patrón, cualquier desviación de ese patrón genera fricción. Pero el hombre frío no establece patrones, no promete, no garantiza, no genera expectativas falsas y por lo tanto nunca decepciona, porque nunca hubo nada que esperar. Opera desde la impredecibilidad calibrada. A veces está, a veces no, a veces da, a veces retira, a veces responde, a veces ignora. Y esa inconsistencia aparente es en realidad la consistencia de su autonomía, porque hace lo que quiere, cuando quiere, y no le debe explicaciones a nadie. El que necesita la última palabra ya perdió. Observa cualquier discusión. El que persigue la última palabra es el que más necesita tener razón, y quien necesita tener razón es quien más inseguro está de su posición. El hombre frío
Puede permitir que otros crean que ganaron, porque su victoria no depende de quedar bien en una conversación, depende de los resultados en el mundo real. Y en el mundo real, las palabras son humo. Los hechos son acero. Deja que tengan su última palabra. Deja que crean que te vencieron. Mientras tanto, tú construyes tu imperio en silencio. Y cuando finalmente vean lo que has construido, entenderán que todas esas batallas verbales eran irrelevantes, que estaban peleando en un tablero que ya no existe. La frialdad no es ausencia de emoción, es maestría sobre ella. Esto es crucial. Ser frío no significa ser un robot, no significa no sentir. Significa sentir sin ser gobernado por el sentimiento. Significa tener emociones sin que las emociones te tengan a ti. Puedes sentir rabia y no actuar desde la rabia. Puedes sentir dolor y no proyectar el dolor. Puedes sentir miedo y no ser paralizado por el miedo. Porque entiendes que las emociones son información, no órdenes. El hombre frío observa sus emociones con la misma distancia con la que observa el clima. Ah, hoy hay tormenta interior. Interesante. ¿Y qué? No se identifica con la tormenta. No es la tormenta. Es el observador de la tormenta. Y esa capacidad de observación sin identificación es lo que crea el espacio entre estímulo y respuesta. Es lo que permite elegir en lugar de reaccionar. Es lo que transforma al esclavo de las circunstancias en arquitecto de su realidad. El respeto no se pide, se extrae mediante límites. Los límites no son muros, son definiciones. Definen dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Definen qué toleras y qué no. Definen tu precio de entrada. Y la mayoría de la gente no tiene límites. Tiene sugerencias, tienen preferencias, tienen esperanzas, pero no límites. Y por eso son pisoteados, por eso son manipulados, por eso son usados y descartados. El hombre frío establece límites sin anunciarlos, simplemente los ejecuta. No dice no me hables así, simplemente termina la conversación. No dice no me trates de esta manera, simplemente se va. No advierte, no amenaza, no negocia, actúa. Y en esa acción silenciosa hay una educación. Le enseñas a la gente cómo tratarte, no con palabras, con consecuencias. Y las consecuencias son el lenguaje que todos entienden. La necesidad de gustar es la muerte del respeto. No puedes ser respetado y universalmente querido. Son energías opuestas. El respeto requiere límites. El gustar requiere complacencia. Y la complacencia es abdicación de poder. Cada vez que traicionas tu posición para caer bien. Cada vez que tragas tus límites para evitar conflicto. Cada vez que te contorsionas para ajustarte a las expectativas ajenas. Estás comprando aceptación temporal con moneda de respeto permanente. Y es un mal negocio. Porque al final, ni siquiera te respetan quienes te aceptan. Te toleran, te usan, te mantienen cerca mientras seas útil, pero no te respetan. El hombre frío no necesita caer bien, necesita caer real. Prefiere ser odiado por quien es que amado por quien pretende ser, porque entiende que el amor basado en una máscara no es amor, es transacción. Y las transacciones terminan cuando dejas de pagar. El poder se conserva negándose a usarlo. Esta es la paradoja suprema. El verdadero poder no está en demostrar que puedes destruir. Está en que todos sepan que puedes y elijas no hacerlo. Está en la amenaza contenida, en la fuerza retenida, en el golpe que nunca llega pero que siempre está presente. Porque cuando usas tu poder, lo gastas, revelas tu límite, muestras tu alcance, y lo que se conoce puede ser medido, y lo que se mide puede ser superado. Pero el poder no usado es infinito, es potencial sin límite, es amenaza sin forma, y lo informe es lo más aterrador, porque la imaginación humana siempre amplifica. El hombre frío puede aniquilar, puede exponer, puede devastar, pero no lo hace, no porque sea débil,
sino porque su poder no necesita demostración. Su silencio es más amenazante que cualquier acción. Su indiferencia es más demoledora que cualquier venganza. La percepción de poder supera al poder mismo. La gente no responde a lo que eres, responde a lo que creen que eres. Y lo que creen que eres está determinado por lo que proyectas. Pero la proyección más poderosa no es la ostentación, es la contención. El hombre que habla de su fuerza es débil. El hombre que la demuestra es inseguro. El hombre que simplemente la posee en silencio es temido. Porque lo desconocido siempre se amplifica en la imaginación ajena. Cuando no revelas tu alcance se vuelve infinito en la mente del otro. Cuando no muestras tu límite deja de existir en la percepción ajena. Cuando no utilizas tu arsenal completo, tu arsenal se percibe como inagotable. Esta es la diferencia entre el luchador que grita antes de golpear y el asesino que mata en silencio. El primero necesita que sepas que es peligroso. El segundo simplemente lo es. El miedo genuino no nace del espectáculo, nace de la calma, de la frialdad, de la ausencia de emoción en el rostro de quien podría destruirte, pero elige no hacerlo todavía. Ese todavía es la palabra más aterradora del lenguaje del poder. El respeto forzado es obediencia, temporal. El respeto real es consecuencia de una presencia que no necesita imponerse. No gritas, no amenazas, no exhibes. Simplemente eres. Y en ese ser hay una densidad que los demás sienten sin poder explicar. Es la diferencia entre el fuego artificial y el volcán. El primero impresiona con ruido y luz. El segundo simplemente existe. Y todos saben que cuando despierte, no habrá tiempo para correr. Construye esa presencia, no con palabras, con ausencia de palabras innecesarias, no con demostraciones, con retiro de demostraciones, no con búsqueda de validación, con completa autosuficiencia. Y el mundo, que está entrenado para medir a las personas por su necesidad, no sabrá cómo clasificarte. Y lo que no puede clasificarse genera inquietud. Y la inquietud es el principio del respeto. Pero aquí viene la parte que nadie te dice, la parte que duele, la parte que separa a quien juega con estas ideas de quien las encarna. Estas leyes no funcionan si las usas desde el miedo, si las aplicas desde la inseguridad, si las ejecutas desde la necesidad de controlar, porque entonces no son poder, son compensación, y la compensación siempre se nota. El hombre que se vuelve frío porque fue herido no es frío, es congelado, y lo congelado es rígido, y lo rígido se quiebra. El hombre que usa el silencio como castigo no tiene poder, tiene rencor, y el rencor es dependencia emocional disfrazada de indiferencia. El hombre que retira su presencia para manipular no está jugando ajedrez, está haciendo berrinche con estrategia, y eventualmente será descubierto. Porque la manipulación siempre deja rastro, siempre hay olor a necesidad, siempre hay hambre bajo la máscara. Estas leyes son arma de doble filo. Pueden darte poder o destruirte. Depende de desde dónde las ejecutes. Depende de quién seas cuando las apliques. Porque el verdadero secreto, el que nadie quiere escuchar, el que frustra a quien busca técnicas sin transformación, es este. La frialdad no es algo que haces, es algo que eres. No es táctica, es estado. No es máscara, es rostro. No es rol, es identidad. Y llegas a ese estado no aprendiendo a manipular, sino aprendiendo a soltar, no aprendiendo a controlar a otros, sino aprendiendo a no necesitar controlar nada. El verdadero poder no es hacer que alguien te persiga, es no necesitar que te persigan. El verdadero dominio no es hacer que alguien te valore, es no depender de su valoración. La verdadera maestría no es generar obsesión, es ser completamente autosuficiente emocionalmente.
Porque cuando realmente no necesitas nada de nadie, cuando tu paz no depende de ninguna circunstancia externa, cuando tu valor no está sujeto a ninguna opinión ajena, algo extraño sucede. Dejas de intentar tener poder. Y el poder viene a ti, no porque lo busques, sino porque te volviste un centro de gravedad. Las personas orbitan alrededor de quien no las necesita. Las oportunidades fluyen hacia quien no las persigue. El respeto se inclina ante quien no lo mendiga. Pero esto requiere algo que muy pocos están dispuestos a dar. Renunciar a la necesidad de sentirse importantes. Renunciar al drama. Renunciar a la validación. Renunciar a tener razón. Renunciar a ser comprendido. Requiere una muerte. La muerte del ego que necesita. La muerte de la identidad que se construye en reflejo ajeno. La muerte del niño que grita, mírame, escúchame, valórame. Y en esa muerte nace algo más sólido, más real, más inquebrantable. Nace el hombre que no puede ser manipulado porque no tiene manijas. El hombre que no puede ser comprado porque no necesita nada. El hombre que no puede ser destruido porque ya no depende de nada externo para su existencia. Hay dos tipos de personas que aplican estas leyes, el actor y el maestro. El actor las usa como herramienta. Se pone frío como quien se pone un traje. Calcula cada movimiento. Mide cada silencio. Controla cada retirada. Y funciona. Por un tiempo. Genera resultados por un tiempo. Pero es agotador. Porque es actuación perpetua. Porque es vigilancia constante. Porque un descuido y la máscara se cae. El actor vive en tensión. Porque está sosteniendo algo que no es. Está fingiendo una autonomía que no tiene. Está simulando una indiferencia que no siente. Y eventualmente eso lo consume. Porque la mentira más cara no es la que le dices a otros. Es la que te dices a ti mismo. El maestro no usa estas leyes. Las encarna. No se pone frío. Es frío. No actúa con desapego. Vive en desapego. No finge indiferencia. Es genuinamente autosuficiente. Y por eso no necesita recordar ninguna regla. No necesita calcular ningún movimiento. No necesita medir ninguna respuesta. Simplemente es. Y ese ser auténtico genera más poder que cualquier estrategia. Porque es sostenible. Porque es natural. Porque no requiere esfuerzo. Porque no hay máscara que mantener. Porque no hay secreto que ocultar. ¿Y cómo llegas ahí? No hay atajo. No hay técnica. No hay fórmula. Hay solo un camino. Atravesar el miedo a la irrelevancia. Atravesar el miedo a no ser amado. Atravesar el miedo a estar solo. Atravesar el miedo a no importar. Porque del otro lado de esos miedos está la libertad. Y la libertad es el único poder real que existe. No el poder sobre otros. El poder sobre ti mismo. La capacidad de elegir tu respuesta. La capacidad de mantener tu paz. La capacidad de no ser movido por las tormentas externas. Y cuando llegas ahí, cuando realmente llegas ahí, sucede algo paradójico. Dejas de querer usar estas leyes, porque ya no las necesitas. No necesitas retirar tu presencia porque tu presencia no está disponible baratolamente. No necesitas usar silencio como arma, porque tu silencio es tu estado natural. No necesitas generar escasez porque no estás persiguiendo validación. Simplemente vives, con límites claros, con autonomía real, con desapego genuino. Y el mundo, que está acostumbrado a gente que suplica, que persigue, que necesita, que mendiga, no sabe qué hacer contigo. Te conviertes en enigma. No porque te escondas, sino porque no estás buscando ser descubierto. Te conviertes en desafío. No porque seas difícil, sino porque no estás disponible emocionalmente para cualquiera. Te conviertes en poder. No porque lo busques, sino porque dejaste de necesitar cualquier cosa que el mundo pueda darte o quitarte. Y ahí está el último giro, el más incómodo, el que nadie quiere aceptar. Quizás no eres capaz de esto. Quizás tu necesidad es demasiado grande. Quizás tu miedo es demasiado profundo.
Quizás tu ego es demasiado frágil, y está bien. No todos están destinados a ser fríos. No todos pueden soportar la soledad que viene con la autonomía real. No todos pueden renunciar a la validación que mantiene su identidad unida. La mayoría leerá esto, sentirá un escalofrío de reconocimiento y al día siguiente volverá a suplicar atención. Volverá a explicarse. Volverá a perseguir. Volverá a necesitar. Porque es más fácil vivir en la ilusión de conexión que en la verdad de la soledad. Y no los juzgo. Porque el frío no es virtud, es elección. Y es una elección que tiene precio. Te da poder, pero te quita comodidad. Te da libertad, pero te quita pertenencia. Te da respeto, pero te quita amor fácil. Entonces la pregunta no es si quieres poder. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio, si estás dispuesto a caminar solo, si estás dispuesto a ser malinterpretado, si estás dispuesto a ser temido más que amado, si estás dispuesto a que te llamen frío, calculador, distante, indiferente, mientras construyes algo que nadie puede tocar. Porque el hombre frío no necesita ser comprendido, no necesita ser perdonado, no necesita ser incluido. Simplemente necesita ser fiel a su propio código. Y ese código es simple: nunca depender, nunca suplicar, nunca explicar, nunca perseguir. Vivir como una fortaleza, impenetrable, autosuficiente. Elige quién entra, elige cuándo se abren las puertas. Y cuando las puertas se cierran sin explicación, sin drama, sin vacilación. Como el ajedrecista que ya vio el jaque mate 10 movimientos antes. No necesita anunciarlo, no necesita alardear, simplemente ejecuta, movimiento por movimiento, con precisión, con calma, con frialdad absoluta. Y cuando el último peón cae, cuando el rey está acorralado, cuando el tablero está dominado, no celebra, porque nunca dudó del resultado. Porque el resultado era inevitable desde el primer movimiento. Así es el hombre frío. No espera ganar. Ya ganó. Antes de que comenzara el juego. Porque conoce las reglas que otros ignoran. Porque ve el tablero que otros no ven. Porque juega una partida que otros ni siquiera saben que existe. Entonces, dime, ¿vas a seguir siendo pieza? ¿O estás listo para convertirte en jugador? ¿Vas a seguir reaccionando a cada provocación? ¿O vas a construir la fortaleza que nadie puede asediar? ¿Vas a seguir necesitando? ¿O vas a aprender a ser? El tablero está frente a ti, las piezas están en posición, el reloj corre. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Déjalo en los comentarios. Dime qué ley te impactó más. Dime dónde reconociste tu debilidad. Dime si estás dispuesto a pagar el precio. Y si esto removió algo en ti, si reconociste una verdad incómoda, dale like. No por mí, sino como marcador de tu propio compromiso con la transformación. Y si estás listo para más de esto, para más verdades que nadie se atreve a decir, suscríbete, porque esto apenas comienza.